Hola, buenas tardes. Somos el equipo 7 del grupo 001 y el tema de hoy será la violencia por razón de género. El equipo está conformado por Cardona Covarrubias Lucy, Garay Villarreal Jorge, Salazar Garza Ivy Vanessa, Solís Alfaro Lucero Berenice, Torres Villegas Cristian Denzel, Figueras Cruz Isaac Benguino. La violencia por razón de género es un problema global. La violencia por razón de género es una de las formas más comunes y pues más devastadoras de violencia que afecta tanto a mujeres como a niñas en todo el mundo. Se refiere a cualquier tipo de acto de violencia, ya sea física, psicológica, de las cuales hablaremos más adelante, debido a su razón de género y puede tomar muchas formas, incluyendo las anteriormente mencionadas. La violencia de género se puede definir como un problema complejo que se manifiesta de diferentes formas. Existen 4 tipos de violencia principales, entre ellas la violencia física, la cual se refiere a golpes o agresiones corporales, la violencia emocional, la cual hace referencia al abuso psicológico y a humillaciones, la violencia sexual, la cual habla acerca del abuso sexual y el acoso, y por último la violencia económica, ya sea el control sobre los recursos financieros de la persona sometida. La violencia de género está arraigada a patrones culturales, sociales y económicos que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Algunos factores incluyen desigualdad de género, que son los roles de estereotipos y subordinan a las mujeres. Eh, Otro factor es la cultura del silencio, que es la normalización de la violencia en algunas sociedades. Y por último, es la falta de acceso a recursos. Este trata sobre la dificultad para salir de situaciones de abuso. También destacar que la violencia de género tiene consecuencias graves para las víctimas, incluyendo trauma psicológico, que puede ser ansiedad, depresión, lesiones físicas, daño corporal, incluso la muerte, impacto económico, pérdida de oportunidades laborales y económicas y, por último, efectos en la sociedad, perpetuación de ciclos de violencia. La lucha contra la violencia de género es un tema muy importante, del cual dentro del podcast hablaremos más a fondo, o profundizaremos más en las causas y en los tipos de violencia que existen, así como también buscaremos formas de tanto evitarla como erradicarla y como parte final del podcast daremos una conclusión individual cada uno de nosotros desde nuestro punto de vista. Es importante que nosotros como generación tengamos cierto voz y voto acerca de este tema. Es importante concientizar y priorizar nuevas maneras de ya no dejar que se desarrolle esta problemática. Por ello, durante este podcast vamos a tratar de difundir información importante acerca de este tema para así concientizar acerca de su importancia. Mi nombre es Lucero Solís. La violencia por razón de género es un fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo y aunque la mayoría de las veces se asocia con la violencia física, hay muchas otras formas en las que se manifiestan y es necesario hablar de ellas. A lo largo de este episodio desglosaremos qué es la violencia de género, cómo nos afecta como sociedad y qué podemos hacer para prevenir y erradicarla. Hola, mi nombre es Jorge Garay y pues tienes razón, Cher. Pues la razón de género, la violencia, pues es un concepto muy amplio, que es muy difícil de abarcar, pues cualquier acto violento dirigido pues, a alguien. Esto a su identidad de género se manifiesta de diversas formas, no limitando solo a lo físico, sino también incluye al abuso psicológico, sexual, económico y emocional. Frecuentemente se enfoca la violencia contra las mujeres. Es crucial entender que puede afectar a las personas de cualquier identidad de género, incluyendo hombres, personas no binarias y transgénero. Alcance y manifestaciones según datos de la ONU. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres a nivel global experimenta violencias físicas o sexual a lo largo de su vida.
La violencia de género pues va mucho más allá del daño físico, evidentemente, ya sea los golpes. También comprende tácticas como la manipulación emocional y el control económico, aislamiento social y la violencia verbal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Torres. Y tal como lo comenta mi compañero Garay, un informe de la Organización Mundial de la Salud dice que el 35% de las mujeres en el mundo han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de otras personas. Esto es muy alarmante, pero lo más grave es que muchas veces no se denuncia ni se visibiliza tanto. Por otra parte, la violencia por razón de género no es un único tipo de violencia, sino que tiene múltiples formas. Vamos a hablar de las más comunes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Vigueras y o consiguiendo el tema de mi compañero Cristian, un tipo de violencia también podría ser la violencia física, la cual incluye golpes, empujones, patadas, zapes, entre muchas cosas más, las cuales van desde agresiones muy pequeñas, como ya lo dijimos, empujones o zapes, hasta ya agresiones más fuertes, como son golpes a zonas importantes. El agresor utiliza esta fuerza para someter a la víctima y aunque las marcas o el daño físico puede ser pues, o puede desaparecer con el tiempo, el daño psicológico puede ser más duradero, el cual deriva el segundo tipo de violencia, la violencia psicológica, las cuales se manifiestan mediante humillaciones e insultos, amenazas e incluso manipulaciones por parte del agresor hacia la víctima, que buscan debilitar la autoestima y hacerla sentir culpable o menos capaz que su agresor. Hola, soy Lucy Cardona y les hablaré sobre lo de la violencia sexual. La violencia sexual no se limita al abuso físico, sino que también en cualquier forma de agresión sexual sin consentimiento. Esto incluye violaciones, acoso sexual y entre muchas otras cosas de coerción sexual. También está la violencia económica. Este tipo de violencia busca controlar los recursos financieros de la víctima. El agresor puede limitar el acceso al dinero, controlar gastos o incluso a la persona a renunciar a su trabajo, solo con tener control de ella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Judith Salazar y a mí me parece importante hablar acerca de la violencia simbólica y mediática. Está muy ligada al concepto que tenemos de lo que el rol de las mujeres y los hombres también, sobre todo en redes sociales. Esta forma de violencia está presente, como ya se mencionó, en los medios. Habla muchísimo, normaliza muchísimo la violencia, tanto en cuestión de parejas como en cuestión de amistades, normaliza muchos aspectos tóxicos y también puede traer muchas consecuencias graves, tanto para mujeres como para hombres. Lo más grave del caso, yo creo que es que está muy normalizada en todos los aspectos y muy pocas personas se dan cuenta de lo realmente grave que es. Eh, la buena noticia es que la violencia de género se puede prevenir y erradicar. La clave está en dos puntos muy importantes, que son la educación y la sensibilización, así como el apoyo hacia las víctimas. Como primer punto, la educación en igualdad es fundamental para cambiar los patrones de socialización que se le dan a los roles de género desde muy pequeños, ya sea puede ser en educación de preescolar o primaria para enseñar a las personas que todos tienen derecho a vivir libres de violencia y que el respeto y la igualdad son fundamentales para vivir en una sociedad sana. Así como también el empoderamiento a las víctimas, ya que si se les apoya de manera pues emocional e incluso legal, se sienten más seguras y sienten respaldadas incluso por un sistema social en el que se priorizan
su bienestar emocional y su integridad física. Y pues va de la mano también con el apoyo emocional y psicológico, ya que pues al final la víctima después de las agresiones siempre termina con, pues por lo general trae este estrés postraumático y uno que otro trauma derivado de la agresión que vivió durante muchísimo tiempo. Otra clave muy importante son las medidas legislativas y políticas públicas, porque el gobierno está muy importante en el tema, vaya, ya que fortalecer las leyes contra la violencia de género, pues sí haría un pacto muy grande en la situación, ¿verdad? Así como implementar políticas públicas eficaces para garantizar la protección de las víctimas y la educación en igualdad. El tema que abordamos hoy es demasiado relevante. Es fundamental entender que no se trata de un problema aislado, sino de una cuestión que nos involucra pues a todos, desde chiquitos. La violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que daña a toda la sociedad. Cada uno de nosotros tiene un papel en la lucha por la igualdad, en visibilizar y erradicar la violencia. Y es hora de actuar y transformar nuestras comunidades. Mi conclusión personal de Lucero Solís es que la violencia por razón de género es un problema social grave que afecta la dignidad y los derechos de las personas. Surge de la desigualdad entre hombres y mujeres, en su mayoría, y se mantiene por estereotipos y conductas machistas. Para erradicarla es necesario educar en la igualdad, proteger a las víctimas y trabajar juntos como sociedad para construir un futuro más justo y libre de violencia. Hola, mi nombre es Jorge Garay y pues mi conclusión es que pues la violencia es una razón de género que es un fenómeno que trasciende la agresión física y se manifiesta en una dimensiones psicológicas, sexuales, económicas y emocionales. Esto pues también afectando a las personas de todas las identidades de género, aunque las estadísticas de la ONU señalan que una de cada tres mujeres padece violencia física o sexual. Esto es fundamental reconocer que pues es una problemática que no se limita al sexo biológico, sino que se dirige a cualquier individuo por su identidad o expresión de género. Y esto incluye la manipulación, el control y el aislamiento. Esto es crucial desarrollar estrategias de prevención y atención verdaderamente inclusivas y efectivas. Eh, Mi nombre es Isaac Vigueras y como conclusión personal, eh, opinaría que para que realmente se erradique o incluso se evite tener problemas con la violencia de género, es fundamental pues la educación en igualdad desde a muy temprana edad, ya que esto evita muchos problemas a largo plazo en las personas que tienen esta educación para enseñarles lo fundamental que es pues tener una sociedad igualitaria y pues libre de violencia, así como también el apoyo con leyes un poco más específicas hacia estas personas que reciben este tipo de agresión y apoyar de manera emocional y psicológica a las personas que lo sufren. Soy Lucy Cardona y esta es mi conclusión. La violencia de género es una grave injusticia que ataca a los derechos humanos y reconocerla y erradicarla es esencial para construir una sociedad justa y segura y igualitaria. Muchos de este tipo de violencias son sobre personas que quieren poseer control sobre una y eso está mal ya que todos somos libres de hacer lo que queremos. Yo soy Ivy Salazar y como mi conclusión personal, podría decir que es muy importante priorizar la cultura en igualdad de género desde una edad muy temprana, así como lo mencionó mi compañero. Normalizarla tanto en las escuelas como en las preparatorias y universidades para así poder evitar el posible desarrollo de un agresor que va a traer pues consecuencias un tanto graves en un futuro a una sociedad, siendo pareja o siendo amigos, siendo parte de cualquier círculo social.
Como conclusión, puedo decir que la violencia por razón de género no es un asunto privado, es una violación fundamental de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo de toda nuestra sociedad. Ignorarla nos hace cómplices, combatirla nos hace humanos.